Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Ucrania da luz verde a la propuesta de alto el fuego. Después de una reunión en Arabia Saudita, Kiev aceptó la iniciativa de Estados Unidos para un cese de hostilidades que duraría inicialmente 30 días. Dicha propuesta ahora será llevada a Rusia y Washington espera que sea aceptada por Moscú. Cae el gobierno de Portugal. El primer ministro Luís Montenegro perdió una moción de confianza en el Parlamento. Él mismo la había convocado tras acusaciones de corrupción por parte de sus opositores. Si el presidente disuelve el Parlamento y convoca a nuevas elecciones, serían las terceras en 3 años. Gabriel Boric cumple 3 años en la presidencia de Chile. En esta emisión analizaremos los grandes logros y fracasos del mandatario y sobre todo los desafíos que le esperan con este último año presidencial antes de las elecciones del próximo mes de noviembre. Y en deportes, el PSG eliminó a Liverpool y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. El delantero uruguayo Darwin Núñez falló un cobro en la tanda de penaltis. Por su parte, el Barcelona mostró una de sus mejores versiones y dejó en el camino al Benfica. Lo analizamos con nuestro compañero Juan Pupiales. Y en economía vamos a hablar de Estados Unidos y revisamos cómo queda la agenda de aranceles de Trump para distintos países. Este martes logró que Ontario eliminara los aranceles sobre la electricidad que iba a imponer a 3 estados. ¿Cuánto más busca negociar el mandatario estadounidense? Lo revisamos en minutos con Juan Pablo Lucumí. Empezamos. Vamos a empezar con noticias sobre la guerra en Ucrania. Estados Unidos propuso un cese del fuego total durante 30 días y Kiev aceptó. Ese fue el resultado principal del encuentro que tuvieron las 2 delegaciones en la ciudad costera de Jeddah, en Arabia Saudita. Ahora solo falta que Rusia responda si está dispuesta a la tregua. El paso siguiente serían las negociaciones para una paz duradera. Los detalles en el informe de Martín Gripo. Un paso más hacia el fin de la guerra. Ucrania le dio el visto bueno a la propuesta de cese al fuego por 30 días, una iniciativa de Estados Unidos realizada en la mesa de negociaciones dispuesta en Arabia Saudita. Durante las conversaciones de hoy, la parte estadounidense propuso dar un primer paso adelante, establecer un alto el fuego total durante 30 días, no solo detener los drones y las bombas, no solo garantizar la seguridad en el Mar Negro, sino implementar un alto el fuego total a lo largo de toda la línea del frente. Ucrania acoge con satisfacción esta propuesta. La consideramos positiva y estamos dispuestos a dar este paso. Sin embargo, el alto al fuego aún no tiene fecha para su entrada en vigor, ya que el gobierno ruso, a cargo de Vladimir Putin, debe aceptar la propuesta. Hoy hicimos una oferta que los ucranianos han aceptado, que es entrar un alto el fuego y en negociaciones inmediatas para poner fin a este conflicto de una manera que sea duradera y sostenible, y que tenga en cuenta sus intereses, su seguridad y su capacidad de prosperar como nación. Y creo que hoy Ucrania ha dado un paso concreto en ese sentido y esperamos que los rusos hagan lo mismo. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump anticipó un posible diálogo con Rusia. Ucrania lo aceptó y con suerte Rusia también lo aceptará. Nos reuniremos con Putin pronto, hoy o mañana, y podremos llegar a un acuerdo, pero creo que el alto el fuego es muy importante. Líderes europeos también celebraron esta iniciativa y presionaron a Rusia al asegurar que ahora la decisión de continuar el camino hacia el cese de hostilidades debe tomarla el gobierno de Moscú. En Portugal, el Parlamento rechazó hoy la moción de confianza al gobierno del conservador Luís Montenegro. Por lo tanto, cae el gobierno y el país queda ante la posibilidad de otras elecciones anticipadas. Serían las terceras en 3 años. La decisión depende del presidente. Es él quien tiene la última palabra para disolver el Parlamento y convocar a las urnas. Lo que sí es seguro es que el primer ministro sale de su cargo. La razón es que una empresa familiar creada en 2021 siguió recibiendo pagos cuando Montenegro ya era primer ministro. Esto fue lo que dijo tras la moción. El país es el que sale más debilitado y lo lamento profundamente.
Pero un gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento, un gobierno que depende también de la legitimidad del Parlamento para poder aplicar su programa, cuando esa legitimidad se pone en duda, debe tener el coraje y la humildad de pedirlo al Parlamento. Y la propia humildad de pedir eso al Parlamento. Pasamos a Chile. El presidente Gabriel Boric cumplió hoy su tercer año en el cargo e inició el último de su periodo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. El mandatario hizo un balance de este tiempo en el que destacó logros como el aumento al salario mínimo y la reforma a las pensiones, y entre sus grandes derrotas se encuentra también el fracaso al plebiscito constitucional. Para analizar este tema saludamos a Claudia Hayes. Ella es analista política, profesora universitaria y expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Claudia, bienvenida a France 24. Muchas gracias, Andrés. Un gusto estar con ustedes. Claudia, después de estos 3 años, ¿cuál ha sido el mayor acierto y el mayor fracaso de Gabriel Boric? Bueno, es una buena pregunta. Por cierto que el plebiscito constitucional fue algo que marcó su gobierno, partir con una derrota porque él estaba muy involucrado con el proceso constituyente, era parte del mismo movimiento reformista que no cuajó, digamos. Yo diría que en términos de acierto ha tenido legislación en materia social muy importante y es bastante meritorio porque no tiene mayoría en el Congreso el presidente Boric. Y sin embargo, a pesar de no tener mayoría parlamentaria, ha logrado avanzar en una reforma modesta, pero una reforma de pensiones, en el Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida, en el copago cero en prestaciones de salud, la ley de responsabilidad parental, que en Chile se llama Papitos Corazón, que retiene recursos de padres que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos, aumento del salario mínimo, la jornada de 40 horas, la deuda histórica de los profesores, que va a hacer que 57.000 docentes reciban un pago que no es realmente lo que se les adeuda, pero que es una deuda que se arrastra desde los años 80, desde mediados de los 80, cuando se privatizó la salud, la educación municipal. Todas esas son materias sociales bien importantes que están digamos, como logro hoy día del gobierno. Ahora, son varios los temas que atraviesan en esta presidencia de Gabriel Boric: seguridad, salud, pensiones, economía, etcétera. Pero ¿ha logrado el presidente de alguna manera responder a estas demandas ciudadanas, sobre todo aquellas que se generaron durante el estallido social, que fue un factor clave que lo llevó a la presidencia también? Efectivamente, como tú señalas, el tema de seguridad no estaba en la agenda del presidente y ha tenido algunos logros en materia de seguridad también. Se creó el Ministerio de Seguridad Pública, se mejoró el sistema de cárceles. También, a mi juicio, ha cedido de alguna manera esta presión, que haya esta suerte de populismo penal que tenemos hoy día en Chile, aumentando las penas en algunos aspectos, y yo creo que ahí sí está pendiente una reforma que de alguna manera responda más a la necesidad de abordar la seguridad a través de políticas públicas basadas en evidencia y no de tratar de contentar estas demandas que muchas veces se basan en modelos que pueden terminar violando los derechos humanos, que no necesariamente aumentar las penas reduce la delincuencia. Y efectivamente yo creo que el tema de la llegada a Chile del crimen organizado de una forma que nunca antes habíamos visto es uno de los desafíos que tiene el gobierno de Boric pendiente, y avanzar en una ley de inteligencia, es decir, en algo que permita enfrentar el crimen no con medidas gruesas como aumentar las penas, sino realmente con mejores mecanismos de prevención y de inteligencia que permitan detectar tempranamente a las bandas de crimen organizado y a las personas que están hoy día afectando a la seguridad de las personas. Ahora, ¿qué desafíos tiene pendientes para esta recta final que empieza desde ya, Claudia? Bueno, como decía, creo que el tema de la ley de inteligencia, de abordar el tema de la seguridad de una manera más fina, creo que es algo que está pendiente. Y particularmente para enfrentar el crimen organizado. En el sur de Chile tenemos hace muchos años el conflicto con el pueblo mapuche, que se ha mezclado con el crimen organizado, con el robo de madera, y creo que también ahí hay algo pendiente en mejorar las condiciones de vida de las personas de esa zona como una forma de evitar esta penetración del crimen organizado y de poder levantar finalmente un estado de excepción constitucional que ya lleva 3 años en la zona sur del país. O sea, hay personas allá que han visto restringidas sus libertades a través de un estado de excepción constitucional. Curiosamente, un gobierno que partió con una voluntad tan importante de trabajar con el pueblo mapuche, con los pueblos indígenas, finalmente ha terminado militarizando el problema de la seguridad en el sur del país. Yo creo que eso es algo que está pendiente. Y por supuesto, bueno, la gran herida, digamos, del gobierno fue que partió con un gran impulso de hacer una reforma tributaria que permitiera mejorar las condiciones de distribución de la riqueza en el país. Eso no se logró y tampoco tiene ninguna viabilidad, es decir, reforma tributaria ya claramente no hubo en este gobierno. Claudia, tenemos ya un minuto para finalizar este análisis y me gustaría preguntarle si se ha transformado el gobierno de Gabriel Boric desde que inició en marzo de 2022 hasta ahora. ¿Ha sido el mismo?
No, ha cambiado muchísimo, sin duda se ha acercado al centro, ha moderado sus expectativas. Yo creo que el reto más importante que tiene hoy día el gobierno es traspasar su popularidad a la elección presidencial, a alguna candidatura que aún no está completamente definida. Sabemos que Carolina Toá es una ministra que es muy cercana al presidente, pero es del PPD, es decir, del sector más conservador de la izquierda chilena, mientras que el presidente es del Frente Amplio, que es de los sectores más extremos, digamos. Yo creo que no hay duda que el gobierno se ha movido en sus posiciones en muchos de estos temas, y el gran desafío hoy día es cómo lograr la unidad del oficialismo para enfrentar una oposición que hasta el momento en las encuestas muestra la mayor preferencia de ocupar el próximo gobierno. Es decir, hoy día la derecha lleva ventaja tanto para la elección presidencial como para la parlamentaria. Claro, la campaña presidencial que merece también un análisis más independiente, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Claudia Hayes, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Cambiamos de tema, nos vamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará a una consulta popular para que los colombianos decidan el futuro de la reforma laboral y la reforma de la salud. El primero no recibió este martes el respaldo por parte del Congreso. Esto dijo el mandatario colombiano. Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Pasamos ahora a Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el gobierno sí puede expulsar de su territorio al líder estudiantil Mahmoud Jalil. El estado migratorio del activista es incierto luego de que un juez objetara la decisión del Departamento de Estado de deportarlo. Mientras tanto, en las calles de Nueva York, decenas de estudiantes y profesores siguen protestando en contra de la postura de Donald Trump hacia las manifestaciones a favor de Palestina. Más detalles en el informe de Diego Bassani. Continúa en vilo la permanencia de Mahmoud Jalil en Estados Unidos. Este martes, la portavoz de la Casa Blanca ha declarado que el gobierno de Estados Unidos tiene la potestad legal para sacar del país al líder estudiantil de la Universidad de Columbia y activista pro-palestino, que fue arrestado por autoridades migratorias federales en su residencia el pasado sábado. Sin embargo, un juez de Nueva York ha detenido temporalmente la deportación del hombre nacido en Siria y de familia palestina que permanecía en el país con el permiso de residencia denominado Green Card. El secretario de Estado se reserva el derecho de revocar el visado de Mahmoud Jalil. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el secretario de Estado tiene derecho a revocar una tarjeta verde o un visado a personas que sean adversarias a la política exterior y los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Entre tanto, decenas de miembros de la comunidad estudiantil de Colombia protestan en contra de la decisión del gobierno. Muchos argumentan que la postura de Donald Trump de investigar judicialmente a los promotores del movimiento en favor de la causa palestina va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El mensaje es muy sencillo. No nos vamos a dejar intimidar. No vamos a dejar que nos despojen de nuestros derechos de la primera enmienda, nuestros derechos de la quinta enmienda o los derechos de la 14ª enmienda. Se espera que este miércoles se lleve a cabo una audiencia judicial para definir la situación migratoria de Jalil. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que suspenderá la ayuda económica a la Universidad de Columbia y a otras instituciones que, según él, permitieron que se desarrollaran actividades antisemitas. Y en otras noticias de Estados Unidos, siguen los vaivenes arancelarios de Donald Trump contra sus vecinos. La Casa Blanca informó que el mandatario renunció a doblar al 50% los gravámenes sobre el acero y el aluminio canadiense a partir de mañana. Por tanto, quedarán en un 25% como estaba previsto anteriormente. Esto luego de que el primer ministro de Ontario suspendiera la imposición a una tarifa del 25% en el precio de la electricidad que vende a Estados Unidos. Vamos ahora con los deportes.